he puesto el final de los tiempos, ¿no? O revelación también, revelación del final de los tiempos, porque finalmente Apocalipsis significa revelación. Estamos llegando a este último libro del Nuevo Testamento y yo creo que lo hacemos con gran expectativa. Tradicionalmente, hermanos, se ha considerado el libro de Apocalipsis como un libro bastante difícil de entender y por consiguiente también difícil de interpretar. Por eso algunos no lo aprecian completamente, algunos no lo leen, otros cuando lo leen dicen, es que tengo miedo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay otros que se sienten fascinados y atraídos por su contenido, al punto que a veces algunos hacen una ciencia ficción del libro de Apocalipsis. Es decir, se van al otro extremo. Ahora, tenemos que recordar, hermanos, que Apocalipsis es una parte de la Biblia y como es una parte de la Biblia, también es la revelación que Dios ha enviado al ser humano. ¿Y con qué propósito? Con un propósito redentor. Recuerdan que todo lo que está escrito en la Biblia apunta hacia eso, ¿verdad? Eso ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Por otra parte, su intención, la intención de Dios es que el creyente ya redimido, ya salvo, pueda conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida y pueda pues crecer en el conocimiento de Dios a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en mente estas cosas como puntos de referencia, vamos a avanzar. ¿Qué significa Apocalipsis? Bueno, Apocalipsis significa revelación, viene de justamente del griego apocalipsis, con K y con Y. Y significa como correr el velo, significa también exponer lo que estaba oculto, lo que estaba velado, lo que estaba secreto, ahora ya se puede ver. Eso es lo que significa Apocalipsis. El autor, pues hay varios pasajes, 4 pasajes para ser precisos, donde se identifica al autor de Apocalipsis como el apóstol Juan. Este libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente entre el año 90 y 95 después de Cristo. ¿Dónde se escribió este libro? Bueno, este libro se escribió, dice, en la isla de Patmos, un lugar que era una isla o rocoso, escabroso, estaba ubicado en el mar Egeo a unos 64 kilómetros de Éfeso aproximadamente, ¿no? ¿Y qué hacía ahí, bueno, Juan? Bueno, para que ustedes entiendan un poquito, el gobierno romano, el imperio romano, ellos utilizaban a la isla de Patmos como un lugar para exiliar a los delincuentes y criminales. Entonces, por eso llama la atención cuando uno va y en el mismo versículo 9 del capítulo 1, Juan dice que no fue por ser transgresor de las leyes romanas, sino que él dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Esa fue la razón por la que estuvo allí como si hubiera sido un delincuente. No lo era, como si hubiera sido. Esa es la razón. Y aquí Juan lo dice bastante claro. ¿Cuál es el propósito ahora de la escritura? Bueno, ahí en el 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, ahí está el propósito, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este libro está lleno de misterios acerca de las cosas que van a venir. Es pues la advertencia final del que el mundo ciertamente se va a acabar y al final de los tiempos habrá un juicio donde Dios será el juez justo. Y nos da también a la vez un pequeño, así una pincelada sobre lo que es el futuro, sobre lo que va a ser el lugar donde vamos a estar nosotros, sobre todas las glorias de aquellos que anhelan estar en la presencia del Señor, razón o por haber sido salvos, es la razón, ¿no? Entonces, Apocalipsis nos va a llevar por la tribulación, con todos sus males, con todo lo que ocurra, ¿verdad? Y cómo van a enfrentar pues los incrédulos al final de los días, la eternidad. ¿Cuál va a ser? Apocalipsis también reitera la caída de Satanás y la condenación de él, pero también de todas las criaturas que él dirige. Todos serán condenados. De eso habla Apocalipsis. Entonces,
sin embargo, nos muestra que los salvos, los hijos de Dios, vivirán para siempre con Cristo en la nueva Jerusalén. Eso es más o menos, ¿verdad? El propósito. Apocalipsis tiene unas descripciones como ningún otro libro lo tiene. Y nos habla de los últimos días, antes de la segunda venida de Cristo, donde pues hay una introducción a los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis comienza, ustedes recordarán, es una serie que hemos desarrollado ya hace algunos años, mandando las cartas a las iglesias, ustedes recordarán, ¿no? Y luego continúa como revelando todas las devastaciones, las calamidades que van a pasar sobre este planeta. Habla sobre la marca de la bestia, el famoso 666, que se han hecho un montón de películas y algunas películas de esas no tienen ni pies ni cabeza porque no han entendido completamente de qué se trata. Va a hablar también, ¿qué más? La decisiva batalla del Armagedón. Habla sobre la atadura de Satanás, habla sobre el reino del Señor, habla sobre el juicio, el gran juicio en el gran tono blanco, y también habla sobre la naturaleza eterna de la ciudad de Dios. Es decir, abarca diversos temas. Pero a la vez habla que aquí en Apocalipsis se van a cumplir o se va a ver cumplida todas las profecías o muchas de las profecías que se han dicho en el Antiguo Testamento. Es interesante que el hombre pretenda a veces tratar de engañar a Dios. Cuando vemos que cada profecía ha sido cumplida al pie de la letra. Fue cumplida la profecía que Jesús iba a venir como el Mesías. Fue cumplido que lo iban a rechazar. Fue cumplido que lo iban a crucificar. Fue cumplido, tantas cosas han sido cumplidas. Y yo pregunto, ¿y el hombre a veces pretende engañar a Dios? Es increíble. Así de increíbles son los hombres. ¿No es extraordinario que pretenden engañar como si Dios no supiera? Habiendo hecho esta breve introducción, vamos a desarrollar algunos versículos claves. Aquí sí me costó un poco porque como es diversidad, hay variación. No sabía, pero espero me sepan disculpar si no está su texto favorito o el pasaje que usted quería que habláramos el día de hoy. Lo haremos de repente cuando desarrollemos una serie sobre Apocalipsis, pero hoy solamente vamos a hablar de algunos versículos resaltantes dentro de este libro, perdón. Vamos a leer del versículo 1 al 3 del capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y hay una I, y los que oyen las palabras de esta profecía. No basta leer. Y este de oír tiene una connotación de estar dispuesto a obedecer. No, a mí no me cambia nadie. No estás leyendo, o podrías ser que estás leyendo, pero no estás obedeciendo. Pero acá dice bien claro, ¿no? ¿O no está claro en su Biblia? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué más? Y hay otra ahí. Y guardan las cosas que en ella están escritas. ¿Por qué, Juan? Porque el tiempo está cerca. Es lo que dice. Ahí está. Apocalipsis, hermanos, es una palabra bastante mal entendida. Normalmente se relaciona con temor, con angustia, y como les decía hace un momento, muchas veces no quieren la gente leer o los hermanos leer, porque es que me da miedo cuando yo leo Apocalipsis. Quiero que sepa que Apocalipsis no se trata de temor, tampoco se trata de una tragedia, tampoco se trata de una escena de angustias para el Hijo de Dios. Si usted es un verdadero hijo de Dios,
pues no tendría que tener temor. Y quiero anotar 3 características de este libro a fin de que podamos nosotros obtener esa ayuda y podamos disponer nuestro corazón a la obediencia del mensaje de Dios. En primer lugar, dice ahí en el pasaje que hemos leído que es una revelación. Muchas veces se ha pensado que se trata de cosas extrañas, de cosas mitológicas. Apocalipsis no es nada malo ni debe causar temor. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Bueno, si usted es salvo, usted no tiene que tener temor, ¿no? El otro error con respecto a Apocalipsis es el significado de la palabra. No puede, cuando han visto películas, ¿no? Todos, cuando se trata de Apocalipsis, ¿qué habla? Habla de violencia, de terror, de cosas, de desastres, ¿no? Pero es lo que uno dice acá. Apocalipsis significa revelación, significa correr el velo. Eso significa Apocalipsis. No, ¿esto qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que Dios no se oculta. El que pretende ocultarse, ¿quién es? Uno mismo. Acá tenemos que entender que Dios no se oculta, que Dios nos quiere mostrar cómo vivir. Ahora, ¿qué más? Ya vimos la primera característica, es una revelación. En segundo lugar, tenemos que entender que Apocalipsis es una revelación ¿de quién? De Jesucristo. Acá mismo en el pasaje que acabamos de leer lo dice. Hay errores ahí. Pensar que nos habla solamente del anticristo, que solamente habla de la gran ramera o de cualquier otra cosa. Otro error que a veces se comete es tratar de encontrar significados y equivalencias que no son reales, que no son ciertas. Sí nos habla de futuro, sí nos habla de que hay eventos que van a ocurrir pronto y también nos habla que el cristiano pues tiene que vivir preparado frente a eso que va a venir. Y esto tiene que ser aleccionador, transformador, pero no adormecedor. ¿Se dan cuenta? Son cosas muy diferentes. Acá nos habla de una persona. ¿Sabe de quién? De Jesucristo. Es lo más importante. Jesucristo es la figura central. Jesucristo no nos ha dejado abandonados. Es lo que nos va a mostrar aquí Apocalipsis. Entonces ya sabemos, en primer lugar, que hemos dicho que es una revelación. En segundo lugar, hemos visto que es de Jesucristo. Y en tercer lugar, es para obedecer. Pero cuando se trata de obedecer, a veces se cometen errores. Muchos se ponen a calcular los días, las fechas, que cuándo vendrá, que no sé qué y que no sé cuánto. Olvídese de eso. Y muchas veces, cuando ha habido interpretaciones sobre Apocalipsis, tratando de encontrar que ellos tenían la razón o que otros, ¿sabe qué han logrado? Han logrado tener divisiones y algunos hasta dinero. Esta es una carta, Apocalipsis, por si acaso. Y es una carta que tiene vigencia hasta el día de hoy. Está escrito por una persona de carne y hueso. Y esas personas también tenían dificultades como nosotros pasamos. Pero además, además de ser una carta, también es una profecía. No es una predicción, entiéndalo. No es una predicción. Es una profecía. Una predicción es lo que hacen los meteorólogos. Ellos predicen cómo estará el clima mañana y a veces no lo atinan. ¿Es cierto o no? Esa es una predicción. Entiéndalo bien. El problema del hombre es que muchas veces trata de equiparar a Dios con el hombre mismo. Piensan, no, yo no creo que vaya a pasar. Ese es tu problema, no es problema de Dios. Yo voy a hacer solamente esta parte. Es tu problema, no es problema de Dios. Entonces, hay un gran error cuando alguien cree que es una predicción Apocalipsis, cuando esto es una profecía. Pero además es un llamado de parte de Dios a que su pueblo lo busque. Porque he aquí, yo vengo pronto. Entonces, Apocalipsis es una clase de comunicación clave que va a ser entendida por todos aquellos que son sus hijos. Donde van a comprender. Algunos dirán, es que yo ya me leí todo Apocalipsis, pero no se entendió nada a veces.
No habla de quien lo lea, sino de quien lo entiende, ¿verdad? Quien lo comprende, pero además quien lo ponga en práctica. ¿Con qué propósito? Bueno, el propósito de obedecer. ¿Y cómo sabemos que hay un propósito de obedecer? Porque dice, bienaventurados, ¿no? El tercer versículo que acabamos de leer. Bienaventurados, dichosos. Es lo que quiere decir bienaventurados. Así que, hermanos, dispongámonos a obedecer lo que Dios nos manda hacer en un mundo desafiante, en un mundo conflictivo, en un mundo donde está viniendo con oleadas de corrientes diversas y de todo tipo. Apocalipsis no es para el más allá, Apocalipsis es para aquí, el día de hoy y ahora, porque Él nos quiere comunicar su voluntad. Si avanzamos ahí un poquito en Apocalipsis, vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 8. ¿Por qué yo consideré esto? Porque allí nos muestra algo importante. ¿Sabe qué nos muestra? Nos muestra el modelo de adoración. Del 4 al 8 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. No se va a esconder, todo ojo lo verá. Apocalipsis no solamente habla de temas difíciles y palabras a veces incomprensibles, también nos habla de algo muy valioso para el cristiano. ¿Cuál es? Es esa relación que Dios revela aquí, valga la redundancia, que Él desea tener con su pueblo, con sus hijos. Nos señala a Cristo al que nosotros tenemos que adorar. En el versículo 4 al 8 vemos un modelo de adoración para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros en particular. Es la razón por la que decidí incluir dentro de los versículos importantes a destacar. En primer lugar, podemos ver versículo 4 y la primera parte del 5, donde hay una fuente de bendiciones. No es en el cielo. La adoración solamente no se da en el cielo. La adoración se da en medio de las situaciones, en medio de los problemas. Hay una invitación a adorar, porque ahí Dios nos da gracia y paz. ¿Viene de dónde? Pues viene de la Trinidad, del Padre el Eterno que interviene, del Espíritu Santo y del Hijo testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el Dios soberano. Él es el que está presente. Y luego dice adorar a Dios. ¿Y cuál? Del versículo 5 y 7. Hay 3 beneficios, nos menciona cuando nosotros adoramos. Mire, hay 3 beneficios. Amor, y está en lo que usted acaba de leer. Amor, hay libertad y hay responsabilidad. ¿Por qué hay responsabilidad? Porque somos sacerdotes, es lo que acabamos de leer. Fíjese, son los beneficios de adorar. Nosotros podemos de repente comenzar en una adoración porque solamente Él tiene la gloria. Porque podemos reconocer su poder. Porque Él es eterno, no ha cambiado, no ha variado, ni va a cambiar. Pero también sabe que la adoración nos ayuda a nosotros a una mejor comprensión de quién es este Dios extraordinario que estamos adorando. No es el Dios que se queda ahí en el tercer cielo, sino es un Dios que se manifiesta y lo hace de una manera gloriosa. Lo hace de una manera extraordinaria. Y algo que tenemos que aprender, y acá mismo lo dice, es a decir amén. Sí, amén.
No podemos guardar formalismos religiosos frente a un Dios tan extraordinario. No podemos ser insensibles cuando decimos, adoremos a Dios. O adoremos a Cristo. Porque es lo que nos está diciendo, que adoremos a Cristo. Y lo mínimo que deberíamos decir es sí, amén, así sea. En tercer lugar, estamos frente a un Dios grande. ¿Por qué? Mire el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. O sea, no te confundas. Yo soy el alfa y la omega. En el español podría decir, yo soy desde la A hasta la Z. A ver, ¿qué letra hay fuera de la A hasta la Z? Dígame. Él no solamente es la A y la Z. Es también las otras letras que están dentro de él. Eso es Dios. Yo soy el alfa y la omega, porque el alfa es la primera letra del vocabulario hebreo y la omega es la última letra, ¿no? Entonces por eso dice, yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Cuando dice yo soy el alfa y omega, sencillamente lo que quiere decir, ¿sabe qué? Yo abarco todo. Es lo que está diciendo. Él es el eterno. Que Jesucristo sea el alfa y omega, pero siendo el alfa y omega, Él interviene entre los hombres. ¿Acaso no es extraordinario? Él todo lo puede. Nada le impide obrar. Nada le puede decir, no hagas esto o deja de hacer aquello. Nada, ni nadie. Este es nuestro Dios. Dios soberano. Entonces, hermanos, en la adoración participan dos elementos. ¿Sabe quién? El adorador y el adorado. Vemos que el adorado está dispuesto porque acá mismo lo está manifestando. Ahora falta nuestro lado. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo vas a responder frente a esto que te está manifestando? La adoración también, desde luego, depende de nuestra relación con Dios. ¿Con música o sin música? Más importante que la música es nuestra relación personal con Dios. De eso va a depender una genuina adoración. Luego viene toda una serie de cosas que se presentan, ¿verdad? Seguro la mayoría de ustedes lo ha leído, algunas cosas no entendió, pero ha visto muchas cosas, muchas calamidades. Se desarrolla a lo largo de todo Apocalipsis. Hay persecuciones, ¿no? Hay 7 sellos, las 7 trompetas, cada uno tiene muchas cosas, pero después de todo ello, debe pasar todo eso, viene un panorama halagador. Yo pensaba coger algo de eso, pero dije, si entro a uno, pues voy a tener que detallar el resto y sí se va a hacer demasiado largo. Pero quiero entrar directamente al capítulo 14, que es un panorama bastante interesante. En el capítulo 13, sí, les dije 14, no me miren así sorprendidos. Lo que quiero explicarles es que en el capítulo 13, cuando leemos, ¿verdad? Ahí nos encontramos con la Trinidad de la maldad. Y esa Trinidad de la maldad se ha adueñado del poder político y del poder religioso. Pero también nos dice que tiene muchos seguidores. Y el panorama es desolador. O sea, no hay nada que se pueda hacer. Pero ¿sabe qué? Pero tenemos la palabra de Dios, la cual nos dice que no siempre va a ser así. Por eso está en el 14, qué cosa es lo que Dios va a hacer. Es decir, para que usted entienda, Apocalipsis no termina en dolor, no termina en angustia y no termina en desesperanza, sino Apocalipsis viene y termina con un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo. ¿Por qué? Porque al final cambian todas las cosas por el poder soberano de nuestro Dios. Entonces, estoy haciendo breve el capítulo 13, nada más, pero ahora vamos hasta el 14.
Y quiero leer los primeros 5 versículos de este capítulo 14. El cántico de los 144,000 debe decir en su Biblia. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esto que estamos leyendo es el contraste del capítulo 3. El capítulo 3 es un desastre. Mora la iniquidad, mora todo lo peor que puede haber, pero en el capítulo 14 vemos algo diferente. Entonces, si quisiéramos hacer un contraste, podríamos decir, aquí en el capítulo 14 está el Cordero, pero en el otro lado está ¿quién? La bestia. Y en el monte, acá en el capítulo 14, en el monte de Sión, está de pie el Cordero, pero en el otro capítulo está el imperio imperialista sobre la tierra y sobre el mar. Aquí tenemos los 144,000 sellados por el Cordero y el Padre. Y en los otros tenemos los que han sido sellados por la bestia. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? No vaya a ser que estos 144,000 digan ustedes como los testigos de Jehová, dice que estos son todos los salvos. ¿Verdad? Es lo que dicen. Entonces, pues acá acabamos de leer y no hay ninguna evidencia, ¿no? De eso. Entonces, y cuando tú le preguntas, por ejemplo, a un testigo de Jehová, ¿y tú eres salvo o no? Pues no sé. Por eso tengo que vender más revistitas para que ser salvo, te dicen. No, bueno, no te dicen eso, ¿no? Pero casi es lo que hacen. Se dedican a hacer muchas obras con tal de poder entrar, aunque sea de panzazo, dentro de los 144,000. La Biblia en todo su contexto no dice eso. Esta es otra cosa definitivamente. Este capítulo 14 vemos el canto de alabanza y victoria fuerte pero melodioso. Pero cuando vamos al capítulo 3, el capítulo anterior, vemos las palabras blasfemas, de la bestia. En este capítulo 14 vemos la fidelidad de los 144,000. En el capítulo 13 vemos la seducción del imperio que adora a la bestia. Si usted se da cuenta, es una gran diferencia. Pero no se quede en el capítulo 13. Gracias a Dios que hay un capítulo 14, donde el Señor nos muestra qué va a ser al final de los días. ¿Y cómo es que son estos adoradores que acabamos de leer? En primer lugar, no se ha impuesto por la fuerza, sino es con el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿sabe qué han hecho estos adoradores? Han resistido con fidelidad. No se contaminan. Esa es una característica de un adorador. Resiste. No, pero fíjese que no sé qué. Resiste. No, pero si usted... No, pues acude a quien tiene las fuerzas. Tú no vas a poder, ni yo tampoco. Resiste. En tercer lugar, ¿qué hacen estos? Siguen al Cordero. Los adoradores siguen al Cordero. Si tú eres un adorador, una característica es que sigas al Cordero. En cuarto lugar, dice que son las primicias gracias al trabajo de Cristo en la cruz. Luego todos son consagrados a Dios. Es decir, por el sacrificio de Cristo es que ellos llegan a ser las primicias. En quinto lugar, en el versículo 5 dice que sus vidas son transparentes. Esa es la característica de un adorador. No tiene que, es que no es tortilla. Tiene una sola cara porque es transparente, porque está sirviendo ¿a quién? A Dios. Es por eso que era importante sacarlo. Si se dan cuenta que sí era importante. No pareciera que no hay mucho, pero sí, hay bastante. Pero también dice que ellos alimentan la esperanza de que Dios es el dueño del mundo.
Y eso trae esperanza a nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo no va a ser una catástrofe mundial. Finalmente Dios tiene siempre la última palabra, porque este planeta llamado Tierra es creación de sus manos. Usted puede ver que esto aquí y acá, no. Aquí está, hay esperanza. Hay esperanza. Luego el versículo 6 al 13 del capítulo 14 habla sobre el juicio que llega, fíjense. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Fíjense, eso es importante. Recuerdan, cada vez que se repite una palabra, es relevante, es importante. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahí está, fíjese qué interesante. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es decir, dichosos, pero que mueren en el Señor. No que digan, sino que verdaderamente, ¿no? Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este pasaje nos está trasladando al futuro definitivamente. Hay un anuncio dado por tres ángeles. ¿Sí se percataron de eso? Hay tres ángeles. El primer ángel dice que él es el portador del evangelio. Evangelio, recuerden, significa buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Hay una invitación. Ha llegado el momento de la consumación. Acerquémonos en adoración ante el Creador. El segundo ángel, él trae dos certezas futuras que son presentadas por la palabra: ha caído. Cayó Babilonia, ese símbolo de putrefacción, símbolo de pecado, símbolo de que no quiere saber nada con Dios, que siempre le daba la espalda a Dios. Ha caído. Pero no solamente Babilonia, sino también juntamente con ella todas las naciones que vivieron de acuerdo a esos estándares. ¿Sí? Usted sabe lo siguiente, no sé si usted se ha percatado de lo siguiente. Un país importante saca una ley en contra de Dios y luego se van empezando de uno a otro, de uno a otro. ¿Sí o no? ¿Ha visto eso? ¿Sí o no ha visto eso? ¿No? Estados Unidos saca una cosa, no tarda mucho acá en México en repercutir, y ya igualito. ¿Sí ha visto eso? Pues de eso está hablando. De eso está hablando. ¿Se da cuenta? ¿Sí capta la idea? ¿No? O sea, Babilonia no es simplemente una ciudad, está hablando de un sistema. Y todos aquellos países que vivieron de ese sistema. Yo podría estudiar, acá hay mucho que hablar, pero solamente estoy yendo rápido, pero quiero que entiendan. Todas las naciones que vivieron de ella, que comenzaron a identificarse con esas cosas, todas. Ay, es que tenemos libertad, es que tenemos derechos, es que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Sí, pero no con el hijo que tienes adentro.
¿Se dan cuenta? Sin embargo, en nombre de la libertad, Estados Unidos tiene más de 60 millones de muertes, más que en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Imagínese usted. Pero van siguiéndole otros. Primero comenzó por ahí, no estoy seguro si ahí o en Noruega, no recuerdo ahorita, pero imagínense. Pero siempre los países así, europeos o Estados Unidos, siempre pone el ejemplo, el mal ejemplo, diríamos. El tercer ángel habla de un juicio implacable. Y más adelante se va a declarar. ¿Por qué nos debe llamar la atención? Porque esto tiene que usted, como dicen, parar las orejas. ¿Sabe por qué? Porque con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. El hecho que ahorita mismo no te venga un castigo así, no significa que Dios es un tonto, ya no pasa lo que tú estás haciendo. No. No se puede jugar. No estamos exentos del sufrimiento, pero aún a pesar del sufrimiento, nuestro corazón rebosa de alegría, cantando un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque hay esperanza en nuestro Salvador. Versículo 14 al 20, ahí mismo. Dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. ¿Sí saben lo que es vendimió? Cosechó. Ok, sí, está en un lenguaje un poquito, es 1960, entonces eso es cosechó. La viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí hay dos figuras de lo mismo. Nos recuerdan pues algunos textos del Antiguo Testamento y también nos recuerdan las palabras de Jesucristo. El tiempo de la cosecha ya está listo, ya se tiene que hacer. Aquí hay dos pueblos que no viven separados, el trigo y la cizaña están juntos, pero un día al final de los tiempos el Señor los separará, porque Él conoce los que son de Él. ¿Sí se acuerdan, no? Lo que dice. Y los juicios de Dios son bastante serios. Es la misma conducta del hombre lo que se convierte en su propio juicio. ¿Cómo es esto? Bueno, yo pensé que Dios no sabía, pensé que Dios no se había enterado. No, yo finalmente que no sé qué. El día del juicio, tus propias cosas que tú decías, tu propia conducta, tú mereces ir al cielo a ver cómo fue tu conducta. ¿Obedeciste, te sometiste, viviste tratando de engañar a los demás, fuiste un hipócrita o qué pasó contigo? No, ahí está. O sea, tu propia conducta va a saltar y va a decir, y comiences. ¿Se puede vivir una situación complicada, hermanos? Sí, es posible. Pero debemos animarnos y elevar siempre un cántico nuevo. Un cántico que es forjado en medio del dolor, en medio de la angustia, pero que reconoce que solamente Dios es Dios. Y nosotros hemos decidido servir de acuerdo a las demandas de ese Dios santo. Pues alabemos, como dice la palabra, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Porque esa es la característica de los hijos de Dios. Capítulo 22, versículo 6 en adelante. Del 6 al 21. Aquí hay una frase que se repite 3 veces en este pasaje y la frase es: vengo pronto.
Todo el mensaje cristiano está pendiente de esta promesa. Podemos ver en 2 Timoteo, en 1 Corintios, en Marcos capítulo 14. Es decir, hay muchos pasajes que hablan sobre esto. Ven, Señor Jesús, yo te obedezco. Un Dios fiel a su misión nos ha enseñado lo que está pasando. Mire el versículo 6. Le dije desde el 6 hasta el 21. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Una vez más, aquí, ¿qué nos está dando? Una certeza. Todo se está centrando únicamente en Dios y son cosas que están sucediendo. No es un calendario de curiosidades, sino cosas genuinas, reales, que están pasando. Un creyente fiel obedece lo que ha leído. Dice, he aquí vengo pronto, versículo 7, perdón. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es decir, si usted se da cuenta, este libro es para obedecer, no para pelear, no para hacer cálculos, no para manipular. Y muchos están sacando cálculos. Entonces, ¿cuándo será que viene? Porque pues yo calculo que va a venir en el 2020. Entonces ahorita todavía puedo vivir la vida loca, no hay problema, ¿no? Entonces, pero, a ver mi cálculo, voy a calcular. ¿Qué es lo que dice abril? Pues en marzo yo me arrepiento y ya estoy bien con Dios y me voy con Él. No. O sea, Apocalipsis no está para eso, para hacer cálculos, está para obedecer. Considerando que yo soy responsable. Mire el versículo 8. Del versículo 8 al 11 dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, miren, fíjate, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no sé las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. A veces estamos mal orientados. Hay personas que se centralizan en los ministerios de personas. No, es que a mí me gusta este. No, yo voy por este, yo voy por aquel, ese predicador, ese pastor, etcétera, etcétera. No, adora a Dios, le dice el ángel. Fíjese usted. Eso nos tiene que hacer recordar que siempre necesitamos que el Espíritu Santo deba o guíe nuestro camino. Porque así somos. Y tenemos un libro abierto. No lo podemos sellar, porque el que lo sella es Él. Tenemos que seguir leyéndolo. La gente hace lo que hace ahora y siempre lo hará. No ha cambiado. Pero nosotros tenemos esta palabra, la cual nos va a guiar hacia la vida eterna. Ven, Señor Jesús, me santifico. Sabemos que un día Jesús, Dios va a recompensar justamente a todos. Versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí nuevamente podemos ver que dice, yo soy el primero y el último. Es decir, no hay nadie. Yo sigo siendo eterno. Yo sigo siendo el alfa y omega. Yo sigo siendo el principio y el fin. Yo sigo siendo el que soy. No hay fuera de mí, no hay nada más. Hermanos, un creyente justo siempre va a vivir diferente al saber que nuestro Dios abarca todas las áreas, desde la A hasta la Z, pero también abarca la B, la C, la D, todo lo que está intermedio. Es decir, Dios no solamente está interesado, o sea, no tenemos que entender que es el inicio y el fin, y en el intermedio, no, haz como tú quieras. No, Él también sigue siendo soberano en esos intermedios. Es decir, Dios no solamente te ve cuando te salvas y luego al final cuando te llevas, no, también tu vida, también en los intermedios. Ahí está Dios.
Dice, bienaventurados, versículo 14, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que practica la mentira. Hay muchos que practican la mentira para salvarse. Practican la mentira para quedar bien. Practican la mentira para aparentar algo que no son. Yo les digo, hermano, si usted está practicando la mentira, tenga cuidado. Porque a veces decimos, no, pero yo ya no soy un adúltero. Yo ya no soy un borracho. Pero a veces practican la mentira. Tendremos que tener cuidado. Dice el Señor, escudriñame, ¿soy salvo verdaderamente? No, porque acá nos dice. Nosotros, hermanos, de acuerdo con la justicia que vamos a ser investidos, así vamos a vivir por toda la eternidad. Si usted se da cuenta, la Biblia no es suave con el pecado. La Biblia es clara, es directa, ¿verdad? Aquí no hay ambivalencias, aquí no hay, ay, es que, ¿será que dijo eso? No, porque la Biblia es suficientemente clara, bastante clara. Nosotros somos los que a veces queremos torcer. ¿Pero es el asunto de Dios? No, es nuestro problema. Versículo 16. Recuerden, un Dios fiel cumple sus promesas. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el testigo, una certeza que se arranca en el Antiguo Testamento. Él es la promesa de un mejor amanecer. Y muchas veces un creyente fiel, tenemos que entender que no va a pasar por alto estas cosas. ¿Cuáles? Las que la esposa y el espíritu dicen, ven. Y el que oye dice, ¿qué dice? Ven. Y el que tiene sed, venga, está ahí en el siguiente versículo. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, tu salvación es gratis. Gratis. Pero ¿saben qué? Costó un alto precio, costó la vida de Cristo Jesús. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Escúchame bien. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esto es peligroso. Fíjese usted. Vamos a referirnos a los testigos de Jehová, que es un ejemplo claro, porque hay muchos pasajes en la Biblia de ellos que no están. Fueron sacadas a propósito para que su doctrina, cuando lo lean, pues se acomode a su doctrina. Pero no están. Pero muchas veces nosotros nos fijamos en eso. Quiero hacerte reflexionar en lo siguiente. A ver, escúcheme bien. Nos podemos fijar en que ellos sacaron varios versículos. Pero ¿sabe qué también? Te voy a explicar algo. Tal vez tú no lo habías entendido. Lo que tú lees, pero no lo obedeces, es como si lo estuvieras sacando, porque te importa poco. Tú lo habrás leído, pero lo tendrás en tu libro electrónico o tu Biblia de papel. Pero si eso tú no lo quieres guardar, tú no lo quieres cumplir, es como si tú lo estuvieras haciendo a un lado, diciendo, me importa poco. Porque el Hijo de Dios se va a esforzar en poder, ¿qué cosa? En poder cumplir. No va a cumplir al 100, pero Dios conoce qué cosa. Su corazón, que está dando lo mejor. Sí. Pero cuando sacas este pasaje, no le hago caso. Le estás quitando, y solamente quitan a aquellos que no son hijos verdaderos de Dios. Puede estar en la iglesia, puede ser diácono, puede ser un mujer, puede ser cualquiera. ¿Por qué? Es lógico, si tú lo lees y no lo quieres guardar, es como si estuvieras quitando, porque para ti no existe. Cuidado con eso. Cuidado con eso.
Ya vimos hace un momento, Dios no es un tonto. Con Dios no se puede jugar. Si usted anda haciendo eso, más vale que se arrepienta. Tal vez han pasado 10 años y no ha pasado nada, pero puede pasar que hoy día pase, o puede ser que mañana, porque Dios en su gran misericordia no hizo que pasara, ¿verdad? Porque es grande su misericordia es nueva cada mañana. Así que cuidado, es una advertencia. Por eso tuve que detenerme un momento, porque muchas veces estamos dispuestos a juzgar a otros, pero si tú no lo cumples, da lo mismo. Es como si no existiera. Es como para ti esa parte no vale, ¿sí o no? Da lo mismo. Si bien es cierto, esto dice este libro de esta profecía, pero sabemos que esto se puede aplicar a toda la Biblia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No podemos usar entonces solamente los que nos convienen. La extensión de un mensaje de vida, que es lo que se muestra acá, esto es Apocalipsis realmente. Y este libro se cierra con una promesa y una oración. Sí, vengo pronto y amén, ven Señor. Frente a esto, no podemos quedarnos tranquilos, sí, que venga el Señor, ¿no? No podemos quedar sin meditar y decir, Señor, ayúdame a que yo pueda agarrar fuerzas, que yo pueda, esto que verdaderamente cambie y transforme mi entendimiento. Ayúdame para poder responder a este llamado, que tú vienes y que yo pueda verdaderamente estar trabajando para tu gloria. Recuerdan todo, si usted ha leído, todo comienza en el versículo 17, capítulo 1, no temas, y termina, sí, yo vengo pronto. Entonces, lo único que resta es adorarle. ¿Por qué? Porque al final no nos deja solos, sino que ve una salvación tan grande de parte de Dios.